¿No les pasa que tienen una idea muy buena y lo único que quieren es dibujar y plasmarla y van con todas las ganas a dibujar, pero a la hora de llegar a dibujar no pueden? Se quedan mirando la hoja en blanco y uno piensa, ¿por qué no puedo dibujar? Vamos, muévete, mano. Bueno, pues felicidades, has tenido Art Block, que en español es bloqueo creativo, y es un estado en el cual uno es incapaz de dibujar. No puedes transmitir tus ideas al papel. Pero algo que me ha llamado la atención y que he notado es que la gente culpa directamente el no poder dibujar al art block. Como que dicen, me dio art block, no. Y se quedan como con eso nada más. Como que uno puede ver videos diciendo cómo superar el art block. Como tips para no tener art block. Tips para quitar el art block y cosas así, ¿no? Pero siento que poco se habla sobre qué es lo que lo produce exactamente, por qué surge todo este bloqueo creativo y si realmente es un estado real o es algo más que solo no poder dibujar. Aclaro que este no es un video donde alguien random de internet te diga, no, no existe el art block, deja de flojear y dibuja. O por el contrario, decir que sí, es real y te daré estos 10 tips para eliminarlo y ser productivo en tu vida. No, eso no es la idea de este video. Será un video más interpretativo o reflexivo sobre el tema, sobre el por qué las personas que les gusta dibujar o que viven de ello o quieren aspirar a vivir de ello, un dibujante en general, por qué ese perfil de persona de vez en cuando no puede dibujar y es incapaz de hacerlo. Soy Maike y en este video les voy a presentar lo que oculta el art block. Uy, qué serio. Bueno, para empezar, quiero dejar claro que desde ahora en adelante no les vamos a decir art block porque I not speak English. Así que les vamos a decir por fines prácticos bloqueo creativo, que es lo que debería decirse, ¿no? Ya que soy latino, sangre latina. Así que ya, le vamos a decir bloqueo creativo. Lo decía de esa manera al principio, solo porque entre la chaviza es más común decir art block, estética, cosas así, ¿no? En fin, en lo que íbamos. Todos conocemos de una u otra manera a Stephen King en la escritura, Eiichiro Oda en el dibujo y el manga, el autor de One Piece. Y por ejemplo, en el mundo del cine conocemos a Guillermo del Toro. Estos como titanes en sus áreas tienen una cosa en común y es su inagotable inspiración para crear constantemente obras, películas o libros en general. Oda lleva no sé cuánto tiempo en la misma obra de One Piece y sigue dibujando, sigue creando, después de tantos años, ¿no? Entonces están estos gigantes de la industria siempre haciendo cosas, obras y dibujos. Y después estás tú, que uno mismo que incluso sin tener la presión de hacer una película o el próximo bestseller, te bloqueas y mientras más lo piensas, más te bloqueas, más y más. Piensas cosas como ¿por qué a ellos que hacen tantas cosas sin parar no les pasa y a mí sí? Es tan solo hacer un trazo, es soltar la mano, rayar la hoja. Puedo solo practicar anatomía o hacer bocetos, ¿no? Pero cuando lo intentas, te sientes horrible, te sientes vacío, te sientes como angustiado. Y es que en teoría se supone, para uno debería ser más fácil salir del bloqueo creativo, ya que uno recién está empezando a aprender las cosas, todavía no tienes ideas buenas, así como obras o películas, pero la realidad es distinta como pensamos y no es más fácil y es por un tema en concreto y es el tema del propósito. Está hoy en día romantizado
el hecho de hacer arte porque te gusta, por meramente gusto. Pero el problema de ir sin un propósito, de dibujar lo que sea cuando sea, o lo que se te venga en gana o en la mente, es que estás ignorando un mundo entero que vive del propósito. La mayoría avanzamos por algo y queremos contribuir en algo al mismo tiempo. Y quizás no porque queramos en sí, sino porque la sociedad te obliga en cierto sentido a ello. Que uno siempre esté pendiente de estar logrando cosas que se sientan útiles, ¿no? Que tengan una productividad por detrás, que tengan un factor de negocio, que tengan un factor de emprendimiento, que tengan un factor como de utilidad, o meramente por ganar dinero, ¿no? Y eso pasa casi todos después de cumplir, no sé, 15 años, 17, 18, los 19. Entonces, cuando uno no tiene propósitos en lo que uno hace, cualquier cosa puede bloquearte. Ya sean los estudios, el trabajo, las relaciones sociales, de pareja, situaciones que debes lidiar. Un montón de cosas pasan a ser más prioridad que el dibujo. Y cuando pasa eso, uno piensa, ¿para qué dibujo? Debería estar haciendo otras cosas, algo más útil, y mientras más uno crece, las responsabilidades también. Entonces los propósitos al mismo tiempo también deberían, por decirlo así, crecer. Siempre llega el momento en que uno quiere sentir que avanza en algo útil, y esa es una de las razones por las que solemos dejar de lado a veces algunas cosas que nos gustan, como el dibujar, el jugar a algunos juegos, el ver películas, el hacer quizás deporte incluso. A mí me pasa mucho esto de ya no jugar mucho los videojuegos que me gustaban, porque son juegos que requieren mucha concentración y mucha energía, mucho tiempo, mucho grindeo. Y ya no los juego mucho, juego. Y como los juego en muy poco tiempo, no los disfruto, entonces como que ya no los juego. Entonces, esa es una razón por la cual para uno que dibuja sin ningún fin, puede bloquearte. Te puede bloquear las responsabilidades externas, el sentir que deberías estar haciendo algo mejor con tu tiempo, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, podrías tener el propósito de dibujar. Ya, fácil, ¿no? Ya, voy a dibujar, punto, chao. Ese es mi propósito, así que lo dibujo. Pum, pam. Pero no. Obviamente eso nos sirve, pero tiene una explicación detrás. Y es que al igual que nos sirve el decir mi propósito es ser el mejor dibujante o el ser el más famoso en una red social, eh, eso nos sirve porque es una meta que es demasiado amplia, muy ambigua y sin puntos como a seguir, por decirlo así. Lo que más sirve es tener propósitos, pero que sean tangibles, quizás a corto tiempo, y que además sea algo con lo que tú sepas manejar o ya domines. Hagamos un ejemplo bueno, ¿no? Quieres hacer comisiones porque quieres comprarle un gorro a tu gato. Pongamos un ejemplo, ¿no? A base de eso, supongamos que justo tú eres alguien que dibuja armas, dibujas herramientas, dibujas cosas como de Dungeons and Dragons, por decirlo así, y te encanta ese estilo, esa temática. Entonces ahí lo que uno puede hacer es tomar esos elementos, lo que necesitas, tu meta, y lo que tú sabes hacer, y formas un plan respecto a ello. Como por ejemplo, si es el caso de lo que yo ya dije, haz dibujos de lo que a ti te gusta para mostrarlo, para hacer comisiones y que te pidan justamente eso. Haz varios ejemplos distintos, con distinta cantidad de detalles, con fondos, sin fondos, con personajes, qué sé yo. Y ahí tú haces tu plantilla para hacer comisiones y ahí tienes tus ejemplos que tú hiciste, ¿no? Otro ejemplo, ¿te gusta hacer cómics? Pues dedícate a intentar hacer comisiones, por ejemplo, de diseño de personajes de cómic. Hojas, paneles de cómics, viñetas, cosas de ese estilo, ¿no? Fondos, hacer liner de cómics. Y así de a poco vas formando tu propio propósito. Y por más pequeño que sea, si es algo que te importa y sientes que dominas, es algo por lo cual más fácil será para ti trabajar, ¿no? Y no dejarse llevar mucho por lo que ves en redes sociales. Como que hay gente que, no sé,
hace colaboraciones, hace videos así, animatics, y a ti no te gusta eso, o no lo sabes hacer, no puedes simplemente decir ya voy a ser igual a ese loco y hacer un montón de videos así y al mismo tiempo tú nunca has intentado eso. De que puedes, obviamente, pero va a requerir que gastes mucho tiempo y que sea tiempo en el cual muy fácilmente te bloquees entre medio. Porque al final es mucho más fácil retomar algo que tú ya dominas, al menos partes de ello, a que tú empieces totalmente de cero. Y eso se suma también a que uno tiene que tener cuidado con no poner metas tan grandes, que no sean metas enormes, eh, como por ejemplo el mismo cómic. Decir haré un cómic de por sí es muy colosal, por sí mismo. Yo mismo lo he intentado muchas veces y todavía me cuesta. Pero es muy distinto decir ya, haré un cómic, a por ejemplo decir ya, voy a hacer un personaje de cómic. Voy a hacer un personaje que yo encuentre la raja, que yo encuentre genial. Puedes, por ejemplo, decir, ya sé qué, a este personaje le voy a hacer un guión. Le voy a poner una historia detrás. Y después ahí tú vas sumando, escribiendo ideas. ¿Y qué pasa cuando pensamos así? Que para la mente, decir haré un cómic es colosal, es enorme. Pero si tú lo que dices es haré un porcentaje muy pequeño del cómic, ahí la mente se afloja más fácilmente, se pone más tranquila, trabaja de forma más tranquila y no con una gran presión. Porque, por ejemplo, si tú dices que eres un cómic y empiezas con el personaje pensando que vas a hacer un cómic, tienes que pensar muchas cosas. Tienes que pensar que el personaje esté bien escrito, que tenga un diseño acorde a lo que cuentas, que tenga características que el lector pueda ver de inicio a fin, que tenga una progresión de personaje, un desarrollo, que tenga elementos distintivos, bla 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 bla. Y entonces uno queda ahí, se mueve, se ahoga de tantas cosas que uno tiene que pensar en el momento. Entonces, claro, es más fácil ir paso por paso. Decir, voy a hacer un diseño de personaje y puede que no te guste, y entonces intentas otro, haces otro, y de por medio son dibujos que tú puedes usar en otras cosas. Puedes publicar tus diseños en Instagram, usarlo para promocionar comisiones, como, oigan, yo hago diseño de personaje. Y por mientras tú estás buscando un personaje que te guste. Es por eso que tener metas muy altas como ser el mejor dibujante del mundo, hacer un cómic, una novela visual de no sé cuántas miles de hojas, un manga, una serie de manga más grande que Naruto, o una animación enorme, por decirlo así, por lo general no sirven, pero sí puedes hacer muchos pasos cortos que al final juntas formen el mismo producto que tú quieres hacer. Y eso que hablo de tener metas muy altas, pero por ejemplo metas medianas, como hacer comisiones, incluso eso también puede bloquearte, porque para algunas personas, cada uno es distinto. Por ejemplo, decir ya voy a hacer comisiones, incluso eso te bloquea porque uno piensa muchas variables, diciendo qué tipo de dibujo voy a poner, que el precio ese tema es una wea que nos afecta mucho, porque es muy difícil decidir el precio, es muy difícil, hay muchos factores a tomar en cuenta. El perfil que tendrás, en qué red social lo vas a hacer o lo vas a intentar, cómo carajo voy a ganar el dinero, ya lo cobré y ahora qué, cómo me llega el dinero, ¿no? Entonces no hay que subestimar mucho esto de ponerse metas muy amplias. A veces es más fácil verlo como muchas pequeñas tareas, de esa forma mucho más sencillo empezar, que esa es la clave, ¿no? Es empezar a tener algo ya tuyo, ya propio. Y cuando ya sabes que estás avanzando, ya desde ahí en adelante, en vez de empezar de cero, estás retomando algo. Y eso, créanme, es un peso muy distinto. Realmente es un trabajo muy distinto, el retomar algo que empezar algo de cero. Y creo que en parte esa es la clave de los titanes que había mencionado al principio del video. Stephen King, Oda y todo ello. Ya que ellos están muy establecidos en sus rubros. Ellos saben muy claramente lo que tienen que hacer, lo que deben hacer, porque ya viven de ello de hace muchos años. Ya es muy fácil identificar su trabajo. No tienen que renovarse ni cambiar algo en su estilo, porque ya lo tienen y les sirve. Y eso es lo que todos quieren de ellos, además.
Entonces ellos desde hace muchos años no están empezando de cero. Pueden hacer nuevos proyectos como Stephen King que hace nuevos libros, pero él ya tiene una forma de crear libros, él ya tiene un estilo de crear libros y él tiene un público que ya le gusta lo que él hace. No es retomar en referencia a retomar un mismo producto, no, o un dibujo, una obra, sino es retomar lo que uno ya sabe hacer, lo que uno ya tuvo experiencia en eso. Y eso es lo distinto a empezar de cero. Pero otro lado de la moneda interesante es cuando hablamos del bloqueo creativo en la gente que intenta o vive del dibujo, como en mi caso, claramente. Cuando uno vive del dibujo, ya llegando a una experiencia más propia mía, que he visto que muchos otros compañeros lo tienen, y es que cuando uno quiere vivir del dibujo, tiene otro tipo de problema distinto al tema de, más allá del propósito, y el tema de la autoexigencia. Y no hablo de una autoexigencia del punto de vista de un hobby, porque al final, por ejemplo en el deporte, a uno siempre le dan ganas de ser mejor en lo que hace. Si tú dibujas en tu curso o en el colegio, te dan ganas de ser el mejor que dibuja en el colegio. Pero esa autoexigencia es muy distinta a la autoexigencia en el campo laboral, porque ahí no solo es un tema respecto al ego de uno mismo o lo que uno desea aspirar, sino que también está de por medio el tema de la plata, el tema de ir cobrando tu arte, y no a amigos, no a conocidos, no a tu familia, sino a gente que no conoces, gente que es crítica respecto a lo que tú le vas a dar y esperan algo acorde a lo que tú les ofreciste al principio. Entonces claramente es una situación distinta, porque es una autoexigencia que va de mano respecto al área laboral y de ganancia. Y por eso nos autoexigimos a dibujar, no porque queramos, o bueno, algunos sí, otros no, depende, no sé, pero no porque nos inspire, sino solo porque debe ser así y punto. No tiene que haber un nivel en que tú digas, ya, esto sirve realmente a otra persona, ya sea por el deleite visual de tu obra, ya sea porque es una comisión muy bien hecha, muy específica, que cumple muy bien los parámetros que te piden, porque tus habilidades son muy buenas, son excepcionales o diferenciadoras con otros. Y es que uno siente que debe hacer eso porque sientes que eso hace un buen artista. Y desde esa lógica uno muy fácilmente cae en esto de autoexigirnos de forma infinita. No, nunca estar conforme con lo que hacemos, nunca estar satisfecho y nunca sentir que lo que tú haces tiene un valor real en el área laboral o en el área artística. Y es ahí cuando uno puede perder el rumbo del dibujo, por decirlo así. Y empezar a bloquearte por pensamientos como, por ejemplo, pensar que nunca fuiste muy bueno o que todo el tiempo que le dedicas no ha servido de mucho, que quizá no eres lo suficientemente bueno para ir comisionando, o sientes que te va a faltar mucho tiempo para lograr llegar a ese nivel que tú quieres. Entonces claramente al pensar así uno se bloquea, uno queda como, ¿para qué estoy todavía haciendo esto? Debería hacer otra cosa quizá, otro estilo, otro tipo de dibujo, ir por un lado más fácil, más difícil. Y ahí uno se bloquea, no hace nada, no sabe por dónde pensar, por dónde seguir quizás. Y uno se queda ahí pensando, ya, estoy intentando ser un artista, pero no estoy dibujando. Entonces es como contradictorio, ¿no? Y eso choca en la mente y te bloquea más, obviamente. Caemos como sin darnos cuenta en nuestra propia trampa, y sin darnos cuenta empezamos a hacer otras cosas que aportan a esta trampa, como por ejemplo comparándonos, juzgando, envidiando o sintiéndonos menos en general, ¿no? La típica de uno dice, ya, tengo bloqueo creativo, así que voy a buscar en Instagram artistas famosos, ¿no? Y ves como un artista hace un boceto y tiene no sé cuántos miles, millones de gustas, reproducciones, comentarios.
y uno ve el suyo y tienen unos poquitos, un dibujo como de 60.000 horas. Entonces, claro, todo eso alimenta este concepto de bloquearte creativamente, ¿no? Y justamente cuando pasa eso también se suma el hecho de que nos vamos sintiendo también un poco solos, ya que al final solo eres tú y tus manos y tus herramientas, tus lápices, tu tableta gráfica, tus croqueras, y nadie más decide algo, a excepción de tú mismo. Uno mismo decide qué tan bueno es y qué tan malo es. Entonces fácilmente todo se nos hace como una carga encima, todo nos cae encima, todas las piedras y todos los errores y todo lo que no podríamos ser. Y de nuevo, volvemos al tema del propósito que ya vimos. Para los que les gustan las metáforas, por ejemplo, imagina que tú tienes un terreno pelado y con materiales para construir tu casa, y al lado está Oda con su mansión, una mansión del manga, y de repente pasa un tornado y baja no sé, un cerro de craftiano para destruir la realidad misma. Y después de que pasó toda la catástrofe, ¿quién la tendrá más fácil para retomar su vida tras todo esto? Obviamente Oda es el que tiene las mayores chances de retomar su vida, porque él ya tiene su casa, ya tiene su mansión. Tú tienes que volver a construir, tienes que volver a tener tus materiales, tienes que seguir construyendo una casa que todavía no existe. Y es lo mismo en el dibujo. Siempre es más fácil retomar que empezar. Y por eso es necesario tener metas acorde a lo que te importa y lo que quieres lograr y lo que ya sabes hacer. Sé que este video se está haciendo largo, pero bueno, es un tema que a mí me interesa, entonces bueno, ojalá a alguien le interese, ¿no? Pero ahora volvamos al ejemplo de la casa. Estás tú, tu pedacito de tierra, Oda con su mansión, y la casa es el propósito, ¿no? Pero ¿qué sería este ser Lovecraftiano que vino a la Tierra a destruir todo? Es algo que no controlamos del todo, y vamos a usar eso como una metáfora de las emociones. ¿Por qué digo que las emociones son algo incontrolable? Y es que uno puede controlar cómo lidiar con las emociones, pero no podemos dejar de sentir nuestras emociones. Es muy distinto. Combinando todo lo que hemos hablado respecto a la autoexigencia y el tener un propósito con el dibujo, a veces uno al dibujar siente esta angustia en general del futuro, de lo que haces, de otras cosas, de las expectativas personales y de las otras personas, de que te juzguen o que te miren en menos respecto a lo que tú haces, si haces algo que no es muy normal, si algo raro. Son cosas que te hacen sentir miedo en general. Te pueden hacer sentir miedo, vergüenza, rabia quizás también. Como decir, ¿por qué yo tengo que hacer esto y otras cosas más fáciles quizás? O cosas no tan comprometidas. Y es que además también te puede pasar cosas como fuera del ámbito personal, en tu entorno. Perdiste a alguien en tu vida, el mundo ha sido cruel contigo, quizás no resultaron las cosas como querías, y a pesar de sentir tantas cosas, todas estas cosas en general, aún así uno una vez más tendrá que dibujar, ¿no? En algún punto tendrás que volver a dibujar si quieres dedicarte a ello. Y no necesariamente dibujos que expresen tu sentir, porque hay artistas que usan estas emociones para dibujar, pero claro, hoy en día el arte es muy variado y hay muchos tipos de arte, y hay artes que simplemente no son emocionales, por decirlo así, no son dibujos que se enfoquen en expresar emociones. Entonces pasa que uno puede a veces chocar con que estás emocionalmente afectado, pero justamente ya sea por el estilo de arte que tengas, el público que quieras dibujarle, o el tipo de... o hacer encargos, por ejemplo, trabajos artísticos que son a pedido, no puedes relacionarlo. No te han relacionado lo emocional con lo que tú estás haciendo. Y bueno, cuando pasa estas cosas, pasan muchas cosas en la mente. Muy complejo, pero en general cuando uno está en esa situación, en el dibujo, en el tema que uno trae aquí, uno intenta no hacer nada o ir las cosas como siempre, dibujar como si nada, decir ya, simplemente voy a
practicar anatomía y punto. No voy a complejarme mucho la vida. Y esto muchas veces, más que ayudar, como que entorpece el proceso que tú deberías tener emocionalmente. Y por ende entorpece también lo que tú haces, tu dibujo en sí. Explicar lo que debes hacer o no es complicado, porque cada uno es distinto obviamente. Cada uno es un universo, cada uno vive los sentimientos a su manera y solo uno mismo sabe qué siente realmente. Pero aún así los sentimientos en general necesitan ser expresados como de base, ¿no? Como que todo sentimiento necesita un espacio en tu persona y ser validado por uno mismo, claramente. Entonces, quieras o no, a veces cuesta, pero tienes que darle el espacio igual, a pesar de que tú necesites mejorar aspectos técnicos como el dibujo, el trabajo, los estudios, cosas en general, ¿no? Por ende, hay que aprender que los sentimientos sí afectan en lo que hacemos. Y solo podemos evitar eso cuando existe la necesidad urgente. Como por ejemplo sería mantener a tu familia, tus mascotas, un compromiso laboral. Existen muchas necesidades distintas, ¿no? Pero cuando uno no las tiene de forma urgente, de forma honesta obviamente, aquí cada uno tiene que ver sus propias necesidades, ¿no? Por lo mismo, uno no puede esperar a estar igual o funcionar de igual manera y no tener una consecuencia de ello. Es natural no funcionar de la misma forma y para ello lo mejor es expresarte, darte tu espacio para sentir, porque si lo guardas, eso te estará matando por dentro muy lentamente, te hará sentir cosas muy malas y de paso impidiendo que dibujes con calma en general, porque como digo, hay artistas que usan estas emociones, pero al mismo tiempo otros que no. Y no tendrán las mismas capacidades de volver de nuevo tampoco. Eso también es normal. Las necesidades, por decirlo así, acondicionan tu capacidad de reponerte y expresarte. No puedes, por ejemplo, compararte si tú estás estudiando, estás todavía sin ingresos, sin un trabajo y te pasa algo malo, no puedes compararte con profesionales que a pesar de que les pase algo muy feo, siguen trabajando, ¿no? Eh, Todo esto no de forma crítica, no digo que hayan cosas peores y cosas mejores respecto al contexto de cada uno, pero sí hay necesidades distintas. Y cuando uno aprende a saber qué necesidades tiene uno mismo, aprende a soltar más las cosas. Y si por el contrario insistes en ignorar lo que sientes y vas de cabeza a dibujar y ignoras el contexto que te envuelve, ignorando tu propia realidad, verás por mucho tiempo la hoja en blanco frente a ti. Y como hablamos, el dibujar porque sí, el dibujar porque hay que hacerlo nomás, como lo dijimos anteriormente, no sirve de mucho, menos si estamos en un estado alterado emocionalmente. Y bueno, podría enfatizar en cómo manejamos emociones concretas, por decirlo así. Pero ya eso sería quizá otro video, uno más difícil de hacer porque como digo, cada uno es distinto, cada uno lo toma a su manera y cada uno tiene contextos, necesidades y emociones distintas. Y esas tres cosas creo yo acondicionan mucho la capacidad que uno tiene de poder concentrarse y no tener este bloqueo artístico. Y no sé, creo que quizás por eso existe el bloqueo creativo en general, para contrarrestar estas sensaciones que tenemos, para culpar a algo y no sentirnos mal con ello, algo que cura todas las cosas como basura debajo del tapete. Y creo que eso no necesariamente es algo malo, creo que depende de mucho el contexto. Puede que eso mismo les sirva a algunos y a otros no. Depende de cómo uno mismo lo defina. Si uno es consciente de que te sientes mal, que no estás en un buen momento, puedes decir fácilmente, tengo bloqueo creativo, como algo que generalice, ¿no? Pero también quizás está el lado negativo de las personas como que digan, como no dibujo, tengo bloqueo creativo, así que tengo que esperar a que pase y piensa que es como algo, quizás como un estado normal, pero no se dan cuenta de que cuando uno se bloquea es por algo. Y yo creo que es por algo de lo que hemos contado en este video. Ya sean las emociones
que uno mismo tiene, ya sea la autoexigencia que uno mismo se da o por la falta del propósito que le das a tu dibujo, a tu arte. Y de nuevo, todas estas cosas no son cosas malas, son cosas que pasan, son normales que pasen. Cuando uno crece, sí o sí tienes que chocar con estas cosas que hemos hablado, el empezar a enfocarte en metas, el empezar a tranquilizarte respecto a la autoexigencia y ir progresando naturalmente. Son cosas naturales de la vida de un artista en general. Y claro, justamente hoy en día uno puede resumirlo en eso, ¿no? En decirle que estás en un bloqueo creativo. Quizás sobrepienso mucho el tema, pero es un tema serio cuando uno pretende vivir del dibujo. Y claro, es fome cuando uno pretende eso y no puede dibujar. Como, ¿para qué estás intentándolo, no? Como curioso. Y a mí me ha pasado, personalmente, el bloqueo creativo más largo que tuve fue de 1 año y algo. De hecho, fue terminando una carrera y no dibujé en todo 1 año. No dibujé nada, ni un trazo ni nada. Y de hecho, me dediqué a trabajar trabajos normales. Entonces, fue un proceso interesante. Así que pensé que era buena idea compartir mi experiencia respecto a este tema de bloqueo creativo y quién sabe ayudar a alguien por este vasto mar de internet. Que al final, no sé, tengo ganas de enfocar este canal como a eso, como quizás en cierto sentido ayudar a alguno que esté por ahí perdido. Así que eso, ojalá quien haya visto este video les sirva de algo, como reflexión o autorreflexión. Ah, filosófico. Así que eso, cuídense, chao chao.